La idea de esta clase, esta es una clase corta que es un poco recordatorio de algunas de las cosas que se llevaron el año pasado. Este curso está diseñado específicamente, o sea, el principal objetivo de este curso es que ustedes sepan no hacer estudios clínicos propiamente tales, sino que sepan seleccionarlos de la mejor manera y poder leer y discriminar qué es lo que leen, si lo que leen es una cosa buena o no, para poder obtener la mejor evidencia de una manera rápida y que sea útil para sus pacientes, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a hablar un poquito de diseño de estudios clínicos y los objetivos de la clase son básicamente dos. Uno, revisar los conceptos de sesgo y azar, y también revisar los diversos tipos de estudios clínicos existentes y su utilidad, ¿ya? Entonces, como sabrán, todo estudio de investigación supone la presencia de una pregunta de investigación que se hace sobre un universo, que sería esto de aquí, que contiene la verdad, ¿no? Que es un universo cierto. Ahí se hace la pregunta, aquí está la verdad del universo. Pero esa pregunta tiene que ser demostrada o rechazada en base a una población de inferencia que se conoce como población muestral, que contiene el fenómeno de interés, ¿ya? Y esa población tiene que estar cercana a lo cierto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta de investigación sobre un universo muestral, en una población muestral, tenemos que hacer un diseño para poder obtener esa población muestral, ¿no? Y después llevar a cabo ese estudio. El problema es que cuando hacemos el diseño o cuando conducimos el estudio para obtener los resultados que queremos obtener, muchas veces ocurren dos cosas durante el diseño o la conducción, que son el error sistemático o el aleatorio. Que el problema que tienen es que la inferencia que uno puede hacer en base a los resultados que vienen del estudio con respecto al universo, que es donde está la verdad que nosotros queremos investigar, es falsa, ¿ya? Esos son los conceptos de sesgo y azar, ¿ya? El sesgo es, como concepto, el error sistemático. Cuando uno hace unas mediciones que tienden a ir hacia la verdad, se alejan persistentemente de la verdad, a pesar de que nosotros estemos yendo hacia el punto que sea, siempre vamos a estar equivocándonos. Y eso es producto de que el diseño del estudio está mal hecho o porque el estudio está mal conducido desde el comienzo, ¿ya? En cambio, el azar es un error aleatorio. Las mediciones se alejan persistentemente de la verdad, pero es producto de, como dice su nombre, producto del azar o por causas circunstanciales del diseño o de la conducción del estudio. Entonces, para entender un poquito mejor, este es un juego de dardos, ¿no? Si este es un juego de dardos, este es nuestro universo y nosotros queremos conocer la verdad, ¿no? Y la verdad de este juego de dardos podríamos decir que está aquí en la zona central de la diana, que es donde nosotros tenemos que intentar apuntar cuando vamos a intentar buscar un resultado de un estudio. Entonces, si nosotros empezamos a tirarle dardos a este signo, cuando nosotros producimos un error sistemático, empezamos a tirar dados y todas las veces, cada vez que tiramos dados siempre estamos alejándonos siempre de la verdad, siempre. Y nunca le apuntamos a la verdad, que es lo que está aquí en el centro. Eso es lo que se conoce como sesgo, que es el error sistemático, ¿ya? Y esto ocurre por estas dos cosas que comentaba recientemente, por problemas en el diseño del estudio o por problemas en la ejecución del mismo. En cambio, el azar, tenemos el mismo ejemplo. Si nosotros empezamos a tirarle dardos a la verdad, ¿ya? A la verdad que está aquí en el centro, en el puntito amarillo, empezamos a tirar dardos, tiramos uno, nos alejamos de la verdad, tiramos otro, estamos lejos de la verdad, pero todos tienden a un poquito hacia la parte central de la diana, que es donde está la verdad. Esto es el azar, que en el fondo es un error aleatorio. Esto en general ocurre porque cuando nosotros hacemos un diseño de estudio, el N muestral es inadecuado, y esto sí se puede corregir por estadística, ¿vale? Nosotros podemos hacer por estadística, aumentando el N muestral, que las observaciones que nosotros obtenemos tienden a ir hacia el centro y que nosotros y aproximarnos un poquito más a la verdad, que es lo que nosotros queremos saber cuando diseñamos un estudio, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de error es peor? El sesgo, ¿no? El sesgo es el peor error. En la etapa de diseño de un estudio hay que intentar tomar todas las medidas para evitar el sesgo. Y el azar es altamente frecuente, pero se puede controlar con estadística. Básicamente es mejorando el N muestral de los estudios que nosotros hagamos. Entonces, todas nuestras
estrategia a la hora de hacer un estudio tiene que ir a eliminar el sesgo, ya que lo que nosotros no queremos. Y también ustedes cuando lean un artículo tienen que fijarse si existen distintos sesgos en el material y método, en el diseño del estudio, que hagan que ese estudio no sea merecible de ser leído. Cuando un estudio tiene sesgo dentro de su diseño, ustedes podrían inmediatamente agarrarlo y dejar de leerlo y tirarlo porque ese estudio está sesgado y las conclusiones de este estudio no van a ser ni reales ni aplicables a su población, ni mucho menos. ¿Vale? ¿Conocen? El año pasado vieron los tipos de sesgo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, te lo voy a mandar por correo para que lo vean. Con respecto a los tipos de estudios clínicos, esto hay montones de maneras de dividirlos para esquematizarlo un poquito mejor. Se pueden en medicina basada en evidencia básicamente se dividen en estudios experimentales y no experimentales, pero quizás eso deja muchos estudios fuera y hay algunos esquemas que no quedan un poco claros. Entonces, quizás uno de los mejores esquemas como para entender cuáles son los tipos de estudios clínicos es el esquema de los 4 ejes, ¿ya? En el que se dividen según la finalidad del estudio, en estudios descriptivos o analíticos, según la secuencia temporal en la cual ocurren los hechos, que puede ser un estudio transversal o un estudio longitudinal en el tiempo, según el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, en un estudio prospectivo que se hace desde un tiempo determinado hacia adelante, o retrospectivo desde ese mismo momento hacia atrás, o en la manera en la que se asignan los factores de estudio, en estudios experimentales u observacionales. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros lo dividimos por la finalidad del estudio, están los estudios descriptivos o analíticos. Y los descriptivos, la utilidad de los estudios descriptivos netamente, como su nombre bien lo dice, una utilidad descriptiva. Aquí nosotros, cuando hacemos un estudio de este tipo, no nos interesa encontrar una presunta relación causa-efecto, solamente describir una variable en una población, cosa que a pesar de que suene poco relevante, es muy relevante, sobre todo para gente que se dedica a biología poblacional, ¿no? Y de estos tipos de estudios hay una serie de estudios descriptivos. Están los estudios de prevalencia, en el que se describe una serie de variables en una población determinada en momentos acotados, como por ejemplo, no sé, un estudio, por ejemplo, de prevalencia de la obesidad infantil en población infantil chilena en un periodo acotado. También están los estudios de incidencia, que describen una serie de variables de una población determinada seguida a lo largo del tiempo. Y la unidad aquí no es como los estudios de prevalencia en que es el individuo, sino que son años individuo o años persona. Por ejemplo, un estudio de este tipo podría ser la incidencia de enfermos de VIH en la población africana, que en el fondo está determinando la presencia de casos nuevos en esa población por año. ¿Vale? Y los otros estudios de este tipo son las series de casos, que son los que quizás más hacemos, que en el fondo describen características de un proceso o un tratamiento que son poco conocidas. Y son los que más, ustedes seguramente ya han hecho, ya han publicado muchas series de casos o presentado pósteres en congresos que son series de casos. Como por ejemplo podría ser una serie de complicaciones de la cirugía laparoscópica en el hospital de Puerto Montt del año tanto al año tanto. Lo único que describe es eventos que nosotros intentamos, o sea, que obviamente para que sean de interés tienen que ser eventos raros en un lugar por un tiempo determinado. Y los otros estudios son los estudios ecológicos, en los que la unidad de análisis es una agrupación de individuos, no es un individuo singular, como por ejemplo son los estudios de mortalidad. Esos son los estudios descriptivos. Los analíticos, la diferencia es que sí evalúan una presunta relación causa-efecto. Y aquí el presunto agente puede ser un factor biológico, un tratamiento, una intervención preventiva que pretenda mejorar una situación clínica. Con respecto a la secuencia temporal, los estudios se dividen en estudios transversales, que son los que estudian la relación de una enfermedad y una serie de variables en un momento determinado y en una población determinada. Y estos no permiten determinar causalidad temporal, sí permiten determinar la relación entre un factor y otro en un momento determinado. Por ejemplo, la frecuencia de dolor de rodilla en población escolar obesa y no obesa. ¿Vale? Esto se grafica, estas son cosas que van a ver a cada rato en todo el estudio, solo está hablando 2 por 2. Aquí podríamos graficar los
los niños con dolor y sin dolor, obesos y no obesos, y la medida de, esto no es una medida de asociación, es una medida de prevalencia que se utiliza en la razón de prevalencia, ¿ya? En la que se divide la prevalencia de los expuestos con respecto a los no expuestos y permite sacar cuál es la frecuencia de agonialgia en esta población expuesta, ¿vale? Y los estudios longitudinales son los estudios en los que existe un tiempo entre las variables y se puede determinar una frecuencia temporal entre los mismos, y pueden ser descriptivos o analíticos. En general, todos los estudios clínicos que nosotros utilizamos para sacar conclusiones válidas para tratamiento, etc., son estudios longitudinales, nunca son estudios transversales, ¿vale? Entonces, si hay secuencia temporal, si no hay secuencia temporal, los estudios son de tipo transversales, y si hay secuencia temporal, pueden ser, son longitudinales. Dependiendo del tipo de secuencia temporal, si nosotros buscamos primero el efecto y después la causa, esos estudios con una secuencia longitudinal son estudios de caso y control, ¿ya? Que son siempre retrospectivos. En cambio, si la secuencia temporal busca primero la causa para luego buscar el efecto, esos son estudios de cohortes que pueden ser o prospectivos, que son los más frecuentes, o retrospectivos y prospectivos, que también se llaman ambispectivos, cuando son estudios que empiezan antes del momento en que uno comienza a estudiar. ¿Vale? Esto ya lo vamos a ver después. Con respecto al inicio del estudio y la cronología de los hechos, los estudios prospectivos son cuando el inicio del estudio es anterior a los hechos estudiados. Por ejemplo, un estudio del efecto de los padres de su participación en una terapia grupal versus los que no participaron. O por ejemplo, el efecto que tendría un curso de medicina basada en evidencia en la población que estamos teniendo aquí versus otro grupo de becados que no ha tenido el curso y ver la calidad de los estudios que salgan de ese grupo, ¿no? Y lo retrospectivo es cuando el diseño del estudio es posterior a los hechos estudiados, ¿no? Como por ejemplo los estudios de mortalidad por enfermedad coronaria en consumidores de diagnósticos. Ni con respecto a la asignación del factor de estudio, están los estudios experimentales en los que el investigador asigna el factor de estudio y lo controla de forma deliberada para los fines de su investigación y según un plan preestablecido, que estos son siempre todos analíticos porque se centran en la relación causa-efecto y comparan la presencia de una intervención versus otra o la presencia de una intervención versus nada, una no intervención, ¿no? Que es lo que se conoce como placebo, ¿no? Cuando uno hace un estudio experimental, se asume siempre que la comparación de los grupos se hace entre grupos comparables, que tienen que ser iguales. Y también, idealmente, esta comparación tiene que hacerse de manera aleatoria, o sea, que la manera en la cual uno asigna el tratamiento a un paciente o a otro dependa exclusivamente del azar y no dependa de las ganas que tenga uno de darle un medicamento a uno u otro. Entonces, con respecto a esto, si es que existe grupo control, los estudios se conocen como ensayos clínicos controlados, ¿ya? Que dependiendo de la aleatorización o no, van a ser ensayos clínicos aleatorizados o randomizados, los RCT, y si no lo tienen, son ensayos clínicos controlados no aleatorios. Y si no existe grupo control, son ensayos no controlados o también que se conocen como estudios antes o después o estudios de intervención, ¿vale? Siempre cuando uno hace un estudio experimental siempre tiene que intentar, cuando ustedes lo lean, seleccionar este tipo de estudios, que son estudios clínicos controlados, aleatorizados, ojalá doble ciego o triple ciego, y si no existe esa característica, bueno, a lo mejor está esta y si no, pues está esta, ¿vale? En estos estudios, en los estudios en los que no hay aleatorización, la mayor parte de las veces no se hace porque no se puede hacer. O sea, se hace precisamente porque no se puede hacer. Ya, en estos estudios se asume que ambos grupos son similares en lo que respecta a factores pronósticos. Y en estos estudios, que son los no controlados, se evalúa a cada paciente como su propio control en el fondo. Esto permite medir la eficacia de una medida, sin embargo, no permite compararla con otra. ¿Ya? Y tampoco podemos asegurar que los cambios que uno haga por ese tipo de intervención sean debidos a la misma, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de este estudio es algo relacionado con conductas de higiene bucal después de una intervención en una escuela.
aquí en este caso, por ejemplo, la intervención se haría en un colegio y se mide la conducta antes y después, y cada uno de los individuos de este estudio es su propio control. Ya, y un estudio, por ejemplo, no aleatorio sería lo mismo que les comentaba recién, por medir la calidad de los estudios en un grupo de becados de la Universidad de Sebastián, a los que se les dio el curso versus a los que no. No se aleatoriza, pero se asume que son similares. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, todos los estudios experimentales tienen una serie de dificultades. ¿Ya? No todo lo que se nos pasa por la cabeza se puede investigar. ¿Ya? Ahora mismo, por ejemplo, con una fonoaudióloga se le ocurrió hacer un estudio de disfagia y de aspiración en pacientes que tienen traqueostomía. Entonces, la idea es validar una prueba diagnóstica. Un gold standard, que es un examen que hago yo, versus uno que hace ella, que es un examen de tamizaje o de screening, ¿ya? Que es mucho más sencillo de lo que hago yo y más barato. Entonces, la cosa es que empezamos a ver lo que hay publicado, ya hay bastante publicado de lo mismo, ya aparentemente ahí está más o menos claro que es un examen que se puede hacer en ciertas características. Lo que no se sabe es qué pasa, esto se lo cuento como para que se entere el público. Lo que no se sabe es qué pasa en esos pacientes que tienen traqueostomía y que aspiran, si es que aspiran muy poquito. No sé, algunos los que están en medicina muchas veces han visto pacientes que tienen estos problemas de depresión, que aspiran muy poquito de lo que tragan, y a nosotros también como otorrino nos toca ver un montón de veces pacientes que aspiran muy poquito y que no pasa nada en el tiempo. Entonces, la duda que nos surgió era si podíamos hacer un estudio en el que dejásemos a algunos pacientes aspirar muy poquito y ver qué pasaba después. Lo que pasa es que, claro, había que dejar a pacientes aspirando. Y eso, éticamente, es muy difícil de hacer. Entonces, a priori, es muy complicado. Eso, la única manera para saber si la microaspiración es una cosa clínicamente evidente, clínicamente importante en el futuro, en el fondo que los pacientes saber si los pacientes que tienen microaspiración hacen neumonía aspirativa de verdad o lo pueden manejar, sería dejar a pacientes microaspirando y a otros pacientes no. Pero dejar a pacientes microaspirando es muy complicado, ¿no? Entonces, eso habría que hacerlo en base a un diseño experimental, entonces es muy complicado. Entonces, muchas de las hipótesis o grandes dudas de la medicina pasan por diseños de estudios experimentales éticamente indebidos, como podría ser que todavía no sabemos si éticamente será correcto o no. O sea, sabemos que no, pero queremos que sea éticamente correcto, pero sabemos que no es correcto. Entonces, finalmente, en más de los casos que quisiéramos, no queda otra que observar la naturaleza, ¿vale? Y para eso, lamentablemente, no se pueden hacer estudios experimentales, sino que hay que ver qué es lo que pasa. Entonces, cuando uno hace ensayos clínicos, los ensayos clínicos tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que uno controla el diseño, que hay poca posibilidad de sesgos porque uno hace una selección aleatoria del grupo, que estos estudios son repetibles y comparables con otras experiencias, pero las limitaciones son, uno, el alto costo, las limitaciones de tipo ético, que como las que les comentaba ahora, y que también muchas veces hay dificultades en la finalización de estos estudios debido a la selección o a la propia rigidez de la intervención, que puede ser muy, muy, muy estricta y en esos casos puede que sea poco reproducible. Entonces, están los estudios experimentales y están estos estudios que son los observacionales, los que el factor de estudio no es asignado por el observador, y el observador solamente se limita a mirar lo que pasa, ver lo que pasa con la naturaleza, medir y analizar variables. Y dependiendo de la temporalidad, uno puede elegir para estudiar la exposición a la causalidad como objetivo base del estudio. Y esto, lo que le voy a explicar es un poquito con relación a los estudios de cohorte y los estudios de caso de control, ¿ya? Que son estudios observacionales, los que uno no está haciendo un experimento, sino que está viendo lo que pasa en la naturaleza, seleccionando o la exposición o la causalidad. Entonces, en los estudios de cohorte, el grupo de investigación se realiza en función a la exposición al factor a estudiar, ¿vale? Entonces, aquí uno selecciona pacientes que van a estar expuestos a una condición y los sigue en el tiempo y ve si se enferman o no se enferman, ¿ya?
y selecciona otro grupo que tiene que ser ojalá igual, en el que ve que no están expuestos a esa cosa que uno quiere analizar, y ve también si en el tiempo se enferman o no se enferman, ¿vale? Los estudios de corte habitualmente, los estudios de corte que están mejor hechos suelen ser siempre prospectivos, o sea, de un tiempo cero hacia adelante, pero también pueden ser retrospectivos, algo que es quizá bastante difícil porque buscar una exposición en la ficha clínica es súper difícil, ¿ya? Es mucho más fácil buscar la enfermedad, ¿no? Pero buscar la exposición es mucho más complicado. Los resultados de los estudios de corte, como también los estudios de caso control, se tienen que poner en una tabla 2x2, en las que por un lado están los enfermos y los sanos y los enfermos expuestos, y permiten medir asociatividad, ¿ya? La asociatividad en los estudios de corte se mide básicamente con dos cosas, básicamente con una, que es la que más tienen que tener en la cabeza, que es el riesgo relativo, ¿ya? El riesgo relativo, esta es la formulita, que en el fondo es la incidencia de los expuestos versus la incidencia de los no expuestos. Pero para que les quede un poquito más claro, es el riesgo de los expuestos versus el riesgo de los no expuestos, ¿ya? Y como concepto, si uno tiene un riesgo relativo de 2.2 en un estudio, significa que el riesgo de contraer la enfermedad de los expuestos es 2,2 veces más que el no expuesto, ¿vale? Cuando el riesgo relativo es igual a 1, es que hay igual riesgo para la exposición como para la no exposición. Cuando es menor a 1 es un factor protector y cuando es mayor a 1 es un factor de riesgo, ¿vale? Y siempre en los estudios de cohorte el riesgo relativo va a ir entre un intervalo de confianza de un 95% dependiendo de la P que uno determine, que suele ser 0,05, ¿no? Si el intervalo de confianza pasa por el 1, eso hace que ese resultado se invalide porque alguno de los riesgos relativos que están dentro de ese intervalo pasaría por el 1, haciendo que el riesgo sea igual para expuesto como para expuesto, ¿vale? Y hay otro concepto que quizás también es bueno recordar, que es el riesgo atribuible, que es el riesgo de los expuestos menos el riesgo de los no expuestos. Y esto determina el riesgo atribuible a la exposición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos un estudio en el que nos dicen que el riesgo atribuible de la exposición a la radiación beta X es de un 29%, eso quiere decir que en caso de haber relación causal, el 29% de los casos de la enfermedad son atribuibles a la exposición a esa radiación, ¿vale? Los estudios de cohorte también tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que relacionan temporalidad, evalúan múltiples efectos de una única exposición, permite el cálculo de incidencia y por lo tanto el riesgo relativo, y si es prospectivo minimiza los sesgos, como el sesgo de recuerdo, que es un problema que uno tiene cuando hace un estudio de cohorte que también es retrospectivo, ¿ya? Es difícil acordarse de los eventos, de las exposiciones. Es mucho más fácil encontrar en una ficha clínica un evento como una enfermedad, pero una exposición es muy complicado. Y las limitaciones de los estudios de cohorte, que como son habitualmente prospectivos, que son caros, lentos, son poco útiles en enfermedades raras, ¿no? Son poco útiles también en enfermedades de larga latencia, ¿ya? Porque empezar a buscar la presencia de una enfermedad da una exposición que si la exposición es rara, en las enfermedades más raras estaríamos 500 años esperando que aparecieran resultados en un estudio de corte, ¿no? Y también estos estudios son susceptibles al sesgo, que es precisamente debido a lo mismo, el sesgo de seguimiento. Cuando uno empieza un estudio de corte, tiene que tener muchos cojones como para poder seguir para adelante y seguirlo, ¿vale? Entonces, para esas cosas están los estudios de caso y control, ¿ya? En el que estos son estudios en los que el grupo de estudios se realiza en función de la presencia de enfermedad. Uno busca primero la enfermedad, uno que es el investigador busca los casos, que son pacientes enfermos, y en esos casos busca si esos pacientes que tienen la enfermedad ya estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos a factores en cuestión, ¿vale? Y en base a eso uno selecciona otro grupo, que tiene que ser igual, de pacientes controles, que estén sanos, y uno ve si esos pacientes han estado expuestos o no expuestos a ese factor en cuestión. Y estos estudios siempre son retrospectivos, ¿vale? Y los resultados de estos estudios también se ponen en tabla de 2x2, pero
la medida de asociatividad es un poquito distinta y es el odds ratio. ¿Ya? ¿Conocen un poquito el concepto de odds? ¿Alguien ha ido a los caballos aquí? El concepto de odds es una cosa difícil de entender para los latinos, porque la verdad es que no se usa mucho. Así como bien sencillo, un odds es la probabilidad de que, aquí está, es la probabilidad de que ocurra un evento dado que no ocurra. Se dice mucho en hípica, que doy 2 a 3 a que el caballo Juanito gane con respecto al, no sé, al menganito. Eso es un odds, la probabilidad de que ocurra un evento dado que no ocurra. Entonces, el odds ratio es el odds de la exposición con respecto al caso, dado el odds de la exposición versus el control, ¿vale? Y tiene una, y bueno, la fórmula es más o menos parecida, serían el odds de los casos versus el odds de los controles, que al final no es más que una multiplicación cruzada de cada uno de los cuadritos de la tabla 2x2. Y tiene una interpretación muy similar al riesgo relativo y al riesgo atribuible, sobre todo en enfermedades de baja prevalencia, porque si la prevalencia es muy baja, el odds tiende a ser casi igual al resultado que tendría al calcular el riesgo relativo, ¿no? Al final, el odds ratio, para que lo tengan así como un poquito más claro, es prácticamente igual y se interpreta igual. El riesgo se puede utilizar básicamente para lo mismo, lo que pasa es que unos son estudios de caso de control y otros son estudios de control, ¿vale? Estos estudios también tienen ventajas y desventajas, ¿ya? Las ventajas es que un estudio de caso de control es bastante más barato que un estudio de corte, es más rápido, es útil en enfermedades raras. Cuando uno tiene una enfermedad rara, en general siempre elige un estudio de caso de control retrospectivo para empezar a estudiarlo, porque uno puede realizar muchos años de eventos en el hospital, no sé, una enfermedad rara. Dígame alguna enfermedad rara, no sé. ¿En qué lo entendiste? El cover. Bueno, el cover. ¿Cuántos cover habrá en el hospital? No sé, por lo que vayan más de 15 de aquí en los últimos meses. Aparte que para que lo pillen es difícil, entonces hacer un estudio de cohorte en pacientes con COA es que olvídate. En cambio un estudio de caso de control es mucho más útil en estas cosas. También es útil en enfermedades de larga latencia y también permite el análisis de varios factores de riesgo para una determinada enfermedad. Y las limitaciones son que directamente no estima la incidencia, está susceptible a sesgos también, como son el sesgo de recuerdo, de selección de información, y también una limitación importante, creo yo, es que la secuencia temporal entre la exposición a la enfermedad no siempre es fácil de establecer, no porque el estudio sea malo en sí, sino porque la manera en la cual uno recoge los datos en general es claro, como es retrospectivo, es muchas veces dudosa, ¿ya? Uno tiene que ir a fechas clínicas, en general no muy claras, con mala letra, entonces la secuencia temporal en general es difícil de establecer en este tipo de estudios, ¿ya? ¿Y qué más? Yo creo que eso, ¿vale? Aquí les pongo algunas páginas de internet que pueden consultar en relación a esto. Este enlace de aquí es de mi hospital en España, que es muy bueno, sale todo y la verdad es que súper sencillo. Entonces, si quieren adentrar un poquito más en estos temas, lo pueden mirar de ahí. Y también Fisterra es bastante bueno. Y esta es la página de Oxford, del Centro de Medicina Basada en Evidencia de Oxford, que también está muy bien.